necesaria una reflexión justamente en cuanto al aumento de la participación de actores no estatales en las COPs. La mucho mayor presencia de representantes de grandes empresas y de países desarrollados en general que promueven los intereses de estas empresas y de estos países en mucho mayor medida que lo que pueden hacerlo los representantes de países en desarrollo y de grupos vulnerables, como pueden ser los pueblos indígenas. Hay mucha, o ha habido, o se percibe que ha habido mucha mayor capacidad de lobby de justamente estas grandes empresas y de los intereses de los países desarrollados en general en las negociaciones internacionales. Por ejemplo, lo que estábamos viendo, todo lo relacionado con el artículo 6 del Acuerdo de París, que tiene que ver con transferencia de resultados de mitigación, los offsets, y también, por ejemplo, con este tema que se ha mencionado en las últimas intervenciones, que es las soluciones basadas en la naturaleza, que efectivamente, ¿no? Hay mucha desconfianza frente a este tipo de medidas que en realidad, por ejemplo, acá en el Perú las practicamos hace décadas, todo lo que ahora se le pone la etiqueta de soluciones basadas en la naturaleza, pero bueno, son soluciones que aquí se practican desde las comunidades campesinas, comunidades nativas, viviendo en armonía con los ecosistemas, ¿no? Como, con medidas como siembra y cosecha de agua, protección de ecosistemas, en fin, pero que en las negociaciones internacionales se le ha dado, por un lado se reconoce que hay este tipo de iniciativas que son en armonía con los ecosistemas, pero también están las otras iniciativas que son, o se percibe que son impulsadas por las empresas y que más bien sería lo que en inglés se le llama greenwashing, ¿no? Es decir, bueno, se están promoviendo, por ejemplo, transgénicos, o se está promoviendo lo que se llama la biología sintética, de acuerdo a los intereses de estas empresas, ¿no? Y bueno, de ahí también simplemente ese desbalance que hay en las negociaciones entre el lobby que puede hacer la gran empresa y el lobby, o que puede hacer los representantes de grupos vulnerables, pues ese desequilibrio hace que la desconfianza frente a los acuerdos pues aumente. Y eso es algo que quizás debería empezar a verse en las negociaciones internacionales, algún mecanismo para ayudar a que haya un mayor balance, ¿no? Un segundo tema tiene que ver con aspectos económicos. Se ha hablado, por ejemplo, de las propuestas, algunas propuestas que se han hecho desde la Unión Europea, como lo que ellos le llaman el ajuste de carbono en frontera, que básicamente consiste en cobrar mayores impuestos a los productos de países como el nuestro que pueden no tener medidas de, sobre todo, mitigación tan exigentes como pueden tenerlas en la Unión Europea, ¿no? Y cobrar mayores impuestos y tratar de equiparar los costos. Y una medida que también tiene que ver mucho con bosques y que se ha propuesto desde la Comisión Europea, que tiene que ver con impedir o prohibir las importaciones de productos que hayan contribuido con la deforestación. Eso es algo que se está proponiendo desde la Unión Europea en estos días. Pero nosotros creemos que si bien este tipo de medidas pueden impulsar la acción climática en países como el nuestro, más que incluso las iniciativas que pueda tener nuestro gobierno, porque aquí se tiende justamente a temer la restricción a nuestras exportaciones, también hay que garantizar que todas las medidas de mitigación y también de adaptación que se vayan diseñando e implementando, pues tomen en cuenta el enfoque de derechos humanos. Y eso es algo en que el texto del borrador de Glasgow, el texto del Pacto de Glasgow se ha quedado corto, ¿no? En realidad no está incorporando los avances en materia de derechos humanos que, por ejemplo, se han decidido en la última reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí ya se ha reconocido el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, y también se ha creado un nuevo relator especial sobre derechos humanos y cambio climático, pero esto todavía no ha sido incorporado pues en las negociaciones internacionales, y bueno, esperamos que sea un tema de agenda próximamente, porque es esencial justamente para restaurar la confianza también entre las partes negociadoras, ¿no? Después, otro tema que también creemos importante y que se está quedando corto
se quedó corto en Glasgow, lo que se refiere justamente a adaptación. Y eso para el caso del Perú creemos que es esencial porque, bueno, ya la ciencia nos dice que la trayectoria actual de aumento de temperatura con las actuales NDCs presentadas por todos los países superan largamente el 1,5 grados, van hasta los 2,7 grados o más. Entonces, eso hace necesario que sin dejar las medidas de mitigación, que de todas maneras debemos implementarlas, pues empecemos a darle mayor financiamiento, mayor atención, mayor respaldo político a las medidas de adaptación, sobre todo en los sectores más vulnerables, como por ejemplo agricultura, que no solamente amenaza los medios de vida de los propios agricultores y agricultoras, sino también la seguridad alimentaria de todos los peruanos, ¿no? O sea, ya se reconoce pues en las políticas, Estrategia Nacional de Cambio Climático, estrategias regionales, las NDCs, política que uno revise, encuentra que la agricultura es uno de los sectores más vulnerables. Pero se están dedicando poquísimos recursos a asegurar la adaptación allí. Y también hay que considerar que muchas medidas de adaptación en agricultura también tienen como beneficios de mitigación. Entonces creo que habría que darle mayor énfasis por ahí, ¿no? Después, otro aspecto que ya tiene que ver con el nivel nacional es que efectivamente estamos de acuerdo con lo que se ha dicho respecto a que el Perú está realmente lejos de estar a la altura de otros países en el proceso de enfrentar el cambio climático, ¿no? Si realmente sí seguimos atrapados en este sistema económico que prácticamente nos obliga a seguir usando combustibles fósiles. Y bueno, aquí menciono simplemente lo que está pasando en estos últimos días, ¿no? Ya vieron que ha habido paro de camioneros porque ellos están exigiendo que se les subsidie el combustible, y bueno, el gobierno parece que está cediendo, ¿no? Y se ve obligado a ello. O sea, habría que pensar cómo poder hacer una transición hacia una matriz energética y bueno, y alguna modalidad de transporte que nos permita salir de esta dependencia de hidrocarburos. Y lo mismo para nuestra dependencia de las rentas que provienen de la explotación de hidrocarburos, sobre todo en Amazonía, que ya sabemos que es uno de los drivers de deforestación. Pero incluso este gobierno que supuestamente es del pueblo, aunque en asuntos ambientales parece que no lo fuera, ha puesto como una de sus prioridades justamente el impulsar la exploración en hidrocarburos, ¿no? Para terminar, habría que aprovechar el artículo 12 de la Ley Marco de Cambio Climático, que nos dice que los instrumentos de gestión integral para el cambio climático son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las autoridades competentes, debiendo ser considerados en sus presupuestos institucionales. Entonces, con este artículo 12 de la Ley Marco de Cambio Climático, nosotros podríamos ir con los sectores, con los gobiernos regionales y locales para exigirles justamente que introduzcan medidas para enfrentar cambio climático en sus políticas sectoriales y de gobiernos regionales y locales, ¿no? Cosa que actualmente no está sucediendo, pero es nuestro rol como sociedad civil exigirlo también.